Caribe. Tiene perrenque, creativo, valiente, caliente, sin equivalente. Tiene perrenque, lo lleva en cada corriente. Del tambor al pincel, del balón a la mente. Que es medir realmente el pulso, primero, pues si tienen claridad de qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Dos, en el momento país en el que estamos, faltan 5 años para este pacto global de la ONU, ¿sí? Y ahora entrando en el terreno de comunicación y mercadeo en que estamos. Entonces, a mí me gustaría empezar contigo, Juliana. Primero, antes de hacerte la pregunta, pues ya me gustaría que contaras un poco desde Lictoplas qué hace la compañía. Y la pregunta concreta es, ¿para ti la sostenibilidad es una ventaja competitiva o cómo puede ser una ventaja competitiva? Empecemos por ahí. Bueno, Carlos, muchas gracias. Primero, muchas gracias a Carlos, a Eduardo por este espacio. Qué dicha volver a ser parte de este encuentro donde está toda la industria y empezar a tener estas conversaciones y que podamos empezar a conectar precisamente la comunicación con la sostenibilidad. Yo soy la directora de sostenibilidad de Lictoplas. Nosotros somos una empresa que produce y fabrica empaques flexibles y buscamos facilitar la portabilidad de todos los productos de nuestros clientes para que lleguen a sus despensas. Y esto lo hacemos precisamente con ese compromiso de sostenibilidad. Cuando pensamos en que es una ventaja competitiva, por supuesto que lo es, porque nosotros siempre hemos buscado, más que responder a una necesidad básica que de pronto tienen los consumidores en que llegue el producto a sus casas, cómo lo hacemos con un impacto diferente, cómo dejamos un mensaje a través precisamente de ese empaque, cómo le podemos marcar la diferencia y cómo podemos transformar a los consumidores, a cada uno de los actores a través del compromiso que tenemos desde la sostenibilidad. Y ese compromiso precisamente no se queda en decir que soy sostenible y cómo tengo ese compromiso, sino darles las herramientas a cada uno de nuestros consumidores, de nuestros actores, en qué hacer con este empaque, en cómo le damos la solución. Y ahí surge el compromiso de Lictoplas con la sostenibilidad, de asegurar que estos empaques lleguen con esa huella plástica menor posible a sus hogares. Y es dándoles respuestas en este cierre de ciclo, por eso creamos nuestra spin-off también Polirrec, que asegura el cierre de ciclo de todos estos empaques. Entonces buscamos todas esas oportunidades desde un empaque, cómo damos ese mensaje de sostenibilidad y que marque por supuesto la diferencia. Uno ve muchos estudios de percepción de consumidor y realmente, o sea, ya es casi fáctico que el consumidor valora, o sea, se hace preguntas de dónde vienen sus productos que compra, ¿sí? Y realmente nosotros también le hacemos esta reflexión al mundo del mercadeo, es que cuál es la responsabilidad de llegar a los hogares de Colombia, ¿sí? Pero más allá de un acto netamente transaccional, porque pues es claro, pero hay una responsabilidad detrás. Entonces, María Patricia, tú que también has trabajado pues, en el mundo de la comunicación publicitaria, ¿cómo has visto ese reto? Porque al final hablamos del brief del mañana, pero en el brief del hoy, ¿será que estamos comunicando únicamente para vender? ¿O estamos haciendo greenwashing? ¿O en qué estamos? Bueno, yo quiero darle las gracias a quienes nos han invitado aquí, a Eduardo por este grandioso evento, a ti, Carlos, de verdad, por pensar en la región Caribe, también como un motor de desarrollo sostenible desde las comunicaciones estratégicas. Yo quisiera responder tu pregunta con la primera reflexión que hacías. Estamos a 5 años de los ODS y estamos en un 16% de cumplimiento. La pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿y tú qué estás haciendo para eso? El tema no es quedarnos en la cifra y en el análisis de lo que nos está pasando, que casi siempre es una de las fallas principales de la sostenibilidad y se denomina técnicamente la transparencia sin narrativa. Y es que decimos, estamos gravísimos, están pasando cosas muy graves, pero no estamos tomando acciones, ni estamos tomando tampoco las líneas narrativas para solucionarlas. Entonces yo sí quisiera con ese tema que estás planteando es partir de la necesidad que tenemos todos desde las diferentes áreas de trabajo en que nos encontramos de qué podemos hacer. Y yo te puedo hablar de lo que nosotros estamos haciendo como agencia para contarles que definitivamente nosotros nos sentimos una agencia que no se queda en el tema de la cifra y el resultado económico de nuestros clientes, que es muy importante. Lo que decías ahorita, tenemos que buscar la sostenibilidad económica, pero primero tiene que estar la sostenibilidad social y ambiental. Y esa es una
es parte de una filosofía de trabajo. Nosotros somos segunda generación, en mi caso, aquí está mi hermano Fernando José, que también es socio de la empresa, y somos segunda generación y tenemos que defender un legado de la comunicación publicitaria y del mercadeo estratégico en el Caribe. Como legado hemos recibido siempre de nuestra primera generación hacer algo por la sociedad. Y eso nos ha llevado a nosotros a tener una cantidad de áreas de acción, como por ejemplo, creemos en la sostenibilidad, no solamente la ambiental, sino también la de gobernanza. Creemos que es posible, por ejemplo, tener un país donde las regiones tengan una capacidad de autonomía territorial y de decisiones propias. Eso es una decisión que también hemos venido apoyando a través de un ejercicio que se llamó el Voto Caribe hace 15 años y que ahora estamos trabajando para hacer un referendo en marzo 8 del 2026 para que las regiones, especialmente la región Caribe, voten por tener autonomía regional. Eso es cambiar la manera como funciona un Estado. Pero también les puedo hablar, por ejemplo, de cómo hemos impactado cifras importantes que tienen que ver con el tema social, con una campaña que realizamos recientemente que se llama Habla y te sanas, una campaña dirigida precisamente para evitar que los jóvenes del Departamento del Atlántico, que venían presentando una cantidad de situaciones gravísimas de suicidio, pudieran tener una línea telefónica y un acompañamiento y una ruta psicológica para contar lo que les estaba pasando. Y con ellos mismos, a través de un proceso liderado por uno de nuestros creativos, Harold, que está aquí, hicimos un trabajo espectacular. Nos reunimos con 300 jóvenes y 300 jóvenes nos ayudaron a crear esta campaña. Te puedes imaginar lo difícil que es poner a varios creativos de acuerdo y ahora poner a 300 jóvenes de acuerdo. Y el resultado al final, ¿cuál fue? Una frase que se ha convertido en un ejemplo nacional de salud pública. Habla y te sanas. Y esa campaña ha logrado que hoy en día tengamos una reducción del año pasado a del año 23 al año 24 del 32% en suicidios en el Departamento del Atlántico y una convocatoria a través de estas líneas telefónicas que se llaman precisamente igual, Habla y te sanas, que están permitiendo que el 89% de incremento haya también impactado alrededor de 3.000 jóvenes y un seguimiento del 100% de los jóvenes que ya estaban en situación de vulnerabilidad o casi que a tomar la decisión del suicidio. Son dos ejemplos que te pongo y puedo poner muchos más que podremos hablar a lo largo de este espacio, pero es para decirte, cuando uno verdaderamente tiene la pregunta y la responde con convicción, ok, ese es el problema, pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué quiero hacer como empresa? ¿Qué me dio Dios a mí y le dio a mi equipo de trabajo? Creatividad, ideas, conocimiento de marketing, conocimiento del público regional, entendimiento profundo de lo que pasa en el comportamiento del consumidor. ¿Cómo hacemos para tomar eso que Dios nos ha dado y lo convertimos verdaderamente en un impacto real? Porque no se trata simplemente de mover cifras. Esas cifras que les he dado son realmente personas, seres humanos, historias familiares que han sido transformadas y también historias territoriales como la nuestra en el Departamento del Atlántico y en Barranquilla, que como tú bien lo estás viviendo, es una transformación total la que estamos viviendo aquí. Todo eso por responder a la buena gobernanza y a líderes como los que tenemos. El señor Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Muy bien, ahí nos tocabas unos casos y aquí quiero irme contigo, Augusto. Y esa es una pregunta que el ciudadano de pie o cualquiera se la puede hacer. ¿Cómo evitar, hablemoslo técnicamente, del greenwashing, ¿no? Porque digamos, a ver, ahí ya te doy la palabra, porque el hecho comunicativo de decirle a los stakeholders o a las audiencias de interés, no solamente en situaciones de crisis, sino realmente de un impacto genuino y real de las compañías. Entonces, desde tu experiencia, Augusto, ¿qué nos puedes compartir frente a eso? Gracias, Carlos, por la invitación, Eduardo. Muy complacido de estar aquí en Barranquilla, como siempre, no solo para el carnaval, sino para estos eventos también que son de mucho aporte a toda la sociedad y generan mucho valor. Levanten la mano los que tienen aquí en sus empresas estrategia de sostenibilidad. Mal. Porque uno no debe tener una estrategia de sostenibilidad, la sostenibilidad debe ser la estrategia. Y el compañero antes de Jamar hablaba que en las compañías se trabajan en silos.
Y cuando uno tiene la sostenibilidad embebida como un todo en la compañía, ya deja de trabajar en silos y se vuelve un hilo conductor los elementos de la sostenibilidad en las distintas áreas. Y el greenwashing se volvió un tema netamente enfocado desde la comunicación, donde la gente se dedicó a hacer storytelling. La pregunta es, ¿dónde está el story doing? Que es la sostenibilidad. Al final del día, ¿cuáles son los actos que yo tengo como organización? ¿Cómo me estoy comportando con el medio ambiente, con las comunidades, con el consumidor, con los empleados, con los accionistas, con todos mis grupos de interés? Pero eso se le pega a otra cosa que se llama el story feeling, que ya es un estadio superior. ¿Cómo estoy yo haciendo esa conexión emocional con mis grupos de interés a través del story doing y el storytelling? ¿Cómo permito que realmente los momentos de verdad frente a mi marca, a mi empresa, representen los valores que yo digo tener? Y al final del día, cuando yo tengo un propósito, como marca, como organización, es lo que define realmente cómo va a recibir la otra parte mi esencia. Entonces, el greenwashing siempre ha estado, desde los vendehumos están desde que tenemos historia y seguirán estando, sobre todo hoy en este mundo digital tan complejo, donde todo el mundo dice lo que le provoca sin ningún tipo de responsabilidad o accountability. Entonces, para aterrizar el greenwashing es importante decir lo que se hace, pero hacer lo que se dice. Frente a esa frase recién que acabas de decir, que es bien importante, Juliana, porque uno de las compañías, pues a ver, obviamente de puertas para afuera, pues es lo que uno ve, ¿sí? Pero digamos el reto de poder llegar a conciliar objetivos de negocio con sostenibilidad, ¿cómo se recorre ese camino? Claro, lo decíamos que es una ventaja competitiva, es claro, pero pueden haber muchas tensiones, pues tensiones internas, porque es cambiar modelos de negocio, bueno, pero digamos desde tu experiencia, ¿cómo has transitado ese camino? De lo que nos puedas compartir. Ha sido muy interesante en Litoplas porque cuando uno piensa en una empresa productora de empaques, de pronto se puede quedar ahí, y ha venido desde la esencia de Litoplas hace muchos años en cómo no nos quedamos solamente en entregar un empaque a nuestros consumidores, cómo le damos herramientas al consumidor para ver qué puede hacer con este tipo de empaques y herramientas educativas. Por eso ahorita les hablaba de la creación de la spin-off Folirec para asegurar ese cierre de ciclo del empaque y que pueda convertirse en una nueva oportunidad. Pero ha sido interesante, además de esa creación, en cómo la estrategia de sostenibilidad o el área de sostenibilidad no solamente le da respuesta a la parte ambiental y se queda como en un área por allá de la empresa porque estamos en los objetivos y hace parte de la conversación, sino como lo decía ahorita Augusto, hace parte de la estrategia de la organización, es la esencia de la organización. Y eso es lo que hemos evidenciado en Litoplas y desde también como en la trayectoria que llevo en Litoplas, en cómo en cada una de nuestras acciones queremos reflejar esa sostenibilidad. En todos los proyectos que hacemos de la organización mostramos y buscamos cómo podemos tener 3 impactos: ambientales, sociales y económicos. Y que cada miembro de la organización sienta que su proyecto o lo que él hace en la organización tiene un sentido y le está pegando un impacto, está generando un impacto a nivel ambiental, por todo lo que se mide, un impacto a nivel social hacia las comunidades con las que trabajamos, cómo creamos ese capital social y por supuesto un impacto económico para que haga sentido también para el negocio. Entonces la conversación desde el inicio ha empezado a cambiar, pero se ve cada vez más en nuestras acciones como desde lo que hacemos y lo que queremos reflejar hacia nuestros clientes, a pesar que no tenemos el contacto directo con el consumidor, sino con las marcas, cómo podemos a través de ellos llegar a ese consumidor final con esos mensajes de sostenibilidad. Digamos, ¿cómo se miden esos resultados? O sea, tú
ponías unos ejemplos que está muy bien, pero ¿cómo se logra que no son iniciativas de un tiro, de one shot, de una sola, de un solo, de corto alcance? ¿Qué debería pasar para que esto sean comunicaciones de largo vuelo? ¿Qué habría que hacer, Madre Patricia y Augusto? Yo creo que la respuesta te la dan los ejemplos de lo que ha sido exitoso. Y partir de un tema, y es que la sostenibilidad, como la misma palabra lo indica, no puede ser un tema de un momento, no puede ser una moda, no puede ser una tendencia, y como todo está trending en temas verdes, todos salen a hablar de temas verdes. Y eso es parte del greenwashing, es una mala utilización de la comunicación para poner arandelas verdes a cosas y a marcas que realmente no lo tienen. Pero cuando uno ve que el impacto ha sido sostenido en el tiempo y cuando verdaderamente hay un propósito que se alinea con los valores y los principios de las empresas, pero también de quienes hacemos la comunicación, tiene que haber una alineación y una articulación perfecta. Uno no puede comunicar en lo que no cree, o no lo puede comunicar también. Uno no puede ser efectivo en una comunicación sobre algo que desconoce. Entonces, las compañías que estamos en el mundo de la comunicación tenemos que entender, primero, cuál es el propósito que tenemos. Si nuestro propósito es impulsar marcas comerciales o nuestro propósito es cambiar el mundo y hacerlo mejor. Nosotros como Dávila hace muchos años atrás decidimos que nuestro propósito no solamente debe verse en el resultado económico de las empresas, sino en las grandes transformaciones de la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad me refiero desde lo espiritual. Somos una empresa que creamos hace 22 años, la Catedratón, un símbolo arquidiocesano de aquí del departamento del Atlántico. Yo soy católica y como católica creyente y además mariana, y decidí que si yo tenía este talento tenía que ponerlo a beneficio de lo que yo creo. Y convertimos en el departamento del Atlántico en el primer departamento de Latinoamérica, no existe otro igual en Latinoamérica, donde se hace año tras año un gran encuentro con todo el equipo arquidiocesano de las parroquias del departamento del Atlántico, que son 176, y a través de un evento recaudamos fondos para darle el apoyo a los sacerdotes ancianos, para reconstruir el seminario Juan 23 que se encuentra en Salgar, que quienes lo han ido a visitar recientemente han visto la gran transformación que hay allí, para también construir templos en aquellas parroquias de ciudades o de zonas vulnerables del departamento donde no hay recursos económicos para sostenerlas. Y todo eso lo hemos hecho durante 22 años, Carlos. Yo creo que más sostenibilidad que sostener un proceso durante tanto tiempo no puede ser un mejor ejemplo. Otro ejemplo importante en el proceso también de la sostenibilidad es que cuando uno se pega a un tema y uno dice, yo creo en mejorar las condiciones sociales de la gente, como agencia empiezas los proyectos, así no te los pida un cliente, y se empiezan a sumar los clientes. Entonces yo creo que una de las cosas que de verdad quisiera dejar aquí en este panel es mi corazón. Un corazón comprometido con lo social, un corazón comprometido con las transformaciones territoriales, que sintamos orgullo de nuestro departamento, que sintamos orgullo de nuestra ciudad y de nuestra región, pero sobre todo que sintamos orgullo de las manos y de las personas que conforman este departamento. Y como ejemplo final te quiero dar en esta parte de la respuesta que te brindo un ejemplo hermoso que me tiene absolutamente llena de orgullo y llena de alegría, y es AMA. No sé si saben, aquí, levanten la mano los que supieron de AMA, por favor. Yo creo que casi todo el auditorio. AMA fue una idea que nació del corazón de Liliana Borrero, primera dama del Departamento del Atlántico, y se une con nosotros y nos dice, quiero hacer una feria, se va a llamar la Gran Feria de Artesanías del Caribe. Yo le dije, ay no, qué aburrido. Eso suena a tenderete. Cada vez que uno habla de artesanos, uno piensa el señor artesano que tira las cositas en el piso y vende las cositas. Y esa no es la visión de artesanías que ella quería, ni es la que hemos construido en el Atlántico. Y decidimos crear esta feria bajo un nombre creado por nuestra agencia, AMA, que significa Arte Manual Ancestral. Y AMA se convirtió aquí mismo en el Puerta de Oro. Puerta de Oro también es un nombre nuestro y ese fue un ejercicio muy bonito. Aquí en el Puerta de Oro creamos AMA y logramos traer a más de 35, hemos dicho, entre departamentos y ciudades, 35 expositores de diferentes lugares,
Además, ventas de 1.300 millones de pesos. Y lo más hermoso de todo, estos artesanos orgullosísimos porque se dieron cuenta, las personas que venían, que ellos no hacían unas artesanías baratas, que ellos podían llevar el lujo a otro nivel. Y por eso lo llamamos AMA Lujo Hecho, el arte ancestral a mano. Entonces yo creo que son cosas muy lindas que te puedo compartir sobre ese proceso de ver la transformación de la gente y de los territorios también. Muy interesante. Juliana, hay industrias de industrias. Claramente la industria del plástico tiene sus temas. Augusto, hay industrias como oil and gas que tienen muchos temas. Obviamente muchos temas que, digamos, eso es de otra conversación, pero aquí el punto, aquí como que la pregunta va hombre, las comunidades son conscientes de esa comunicación sostenible, en qué momento hay que renovar el discurso, cómo se transita eso desde tu experiencia con tus clientes. Es una pregunta bien interesante porque en Alante trabajamos con muchas empresas que no atienden consumidor final. Son industrias energéticas, minera, gas y otras que están en el territorio. Y cuando las compañías comienzan a socializar, a relacionarse con las comunidades, encontramos un lenguaje técnico hartísimo que nadie lo entiende, no conecta, y resulta que la persona está pensando en cómo resuelve arroz, carne y tajada, paga el arriendo y subsiste. Y las compañías se dedican a hablar en cifras, en billones o en dólares, con unas narrativas que no tienen ningún significado para la persona del común. Entonces, el gran reto que uno tiene en este ejercicio es cómo traduce el propósito de la compañía que está tratando de plasmar su mensaje a un lenguaje que sea entendible, que sea empático sobre todo, porque al final del día los temores y las expectativas de las comunidades se terminan convirtiendo en elementos de conflictividad. Bueno, hoy estamos en paro nacional. Yo salí de las 3:30 de la mañana de Bogotá para poder llegar acá hoy, en el vuelo a las 5:30. Entonces, ¿cómo busca uno ese punto medio de decir lo que tiene que decir, pero que realmente conecte? ¿Y qué pasa con las empresas que tienen operaciones en Cali, en Bogotá, en la costa Caribe? Y aquí hablaban ahorita al inicio del cachaco de Duvernay. Una cosa es cachaco y otra es cachacón, son dos temas distintos, que después hablamos de eso. Pero cuando uno tiene la intervención en el territorio y conocer su audiencia, tiene que saber a quién le está hablando, cuáles son los giros idiomáticos y qué significa una palabra. Una palabra tiene un significado distinto en la costa Caribe que en el interior del país. Y eso puede cambiar todo. Y en el Caribe colombiano tenemos 7 departamentos y no todos somos iguales en el Caribe. Entonces, aquí se vuelve un reto importante. No puedes hacer copy-paste. Te toca meterte en el territorio, entender qué los mueve, qué los motiva, qué le temen, qué los lleva a quererme o a detestarme. Y sobre eso tienes que buscar los puntos de conexión que te permita a ti tener una viabilidad social de operación tranquila. Bueno, ya para cerrar, quiero que cada uno de ustedes en un minuto nos cuente una tendencia para dónde va esa comunicación de marca con sostenibilidad, para dónde la ven y que nos la comparten en un minutico cada uno. Entonces empecemos, invirtamos el orden, Augusto, Juliana y María Patricia, y así cerramos. La palabra tendencia a mí me genera un poquito agriera, porque los temas de reputación corporativa, los temas de sostenibilidad, no son flor de un día, son temas que se trabajan durante años. Y del like al impacto. Y hoy, con el tema de las redes sociales, le genera a uno ansiedad. Pone un post y quién le está dando like o quién no le dio like. Y resulta que al final del día el like es pasajero, es una métrica de vanidad.
como el número de usuarios. Tengo tantos seguidores. La pregunta ¿es más importante tener 5.000 seguidores calificados que realmente son los que conectan con tu marca, con tu empresa, o tener 1 millón de followers en cualquier plataforma? Entonces, aquí se le vuelve a uno un tema de renuncias. ¿A qué le apuesto? ¿Le apuesto a largo plazo o le apuesto a la inmediatez? Ambos caminos son válidos. El punto es tu marca, tu empresa, en qué cancha está jugando. Porque al final del día, todo depende, todo es relativo. Entonces, ¿por dónde nos metemos? ¿A qué le apostamos? Y nunca, no se olviden de esto, el largo plazo siempre será mejor que lo efímero. Juliana. Bueno, la sostenibilidad, como nos las han vendido o las vendieron al principio, era como un tema ambiental. Esa sostenibilidad está cambiando. Yo creo que no es casualidad que estemos en este evento hablando de sostenibilidad alineada con la comunicación, y va a que haga parte de las organizaciones, que haga parte de la esencia de las organizaciones, como lo mencionaba ahorita y que también lo hemos adoptado en Litoplas, que empecemos desde la sostenibilidad a transmitir un mensaje. Y yo creo que es muy importante que todos los que estamos acá sepamos ese rol tan importante que tenemos de transmitir el mensaje de la manera correcta, y que todos hacemos parte de la sostenibilidad. La sostenibilidad no es algo que los tienen los de sostenibilidad nada más, o es algo ambiental, sino que todos hacemos parte. En el momento que empecemos a darnos cuenta de eso, vamos a lograr precisamente evidenciar el compromiso que tenemos, vamos a evidenciar a cumplir lo que nos hemos propuesto, y va para allá en que la sostenibilidad esté muy alineada a la comunicación, y que sea parte de empezar a comunicar de una manera sostenible cada acción que tenemos, y que sea una acción que genere un impacto y que transforme en todos los actores de la cadena. María Patricia. Bueno, yo pienso que uno de los grandes desafíos que tenemos las compañías que tenemos la tarea de comunicar la sostenibilidad, siendo la sostenibilidad una de esas palabras que ha sido un poco desgastada por su sobreuso, es entender verdaderamente que hay un método detrás, que hay una forma científica de hacerlo. Y nosotros en lo particular en Dávila trabajamos bajo 4 pilares. Ha sido siempre como una de las técnicas que le damos a las campañas que tienen que tener un impacto social. Siempre nos reunimos con el equipo y decimos, vamos a ver si estas 4 cosas las estamos cumpliendo. Una es partir del data telling, que las cifras que están sosteniendo o soportando lo que vamos a contar sean cifras reales, que sean cifras de impacto, que verdaderamente las cifras nos muevan, ya sea para tomar una acción o nos sustenten para poder decir lo que vamos a decir. Lo segundo, un truth telling, que es muy importante en este mundo de fake news. Hay demasiada información falsa, ya uno no sabe ni qué es lo verdadero ni qué es lo falso, porque todo parece igual, y ahora con la inteligencia artificial vulnerando identidades todavía mucho más complejo. ¿Qué es el truth telling? No es otra cosa que decir y evaluar cuáles son esos mitos que hay detrás de la sostenibilidad o de las marcas sostenibles o de los conceptos sostenibles que queremos vender, y cómo irlos desmontando de manera muy fácil y pedagógica. Lo tercero, el symbolic telling. Yo soy de las personas que creo que a veces una imagen o un sonido o un aroma vale más que 1000 palabras, y tenemos que buscar la manera también de cómo complementar en el uso de la sostenibilidad el manejo de la metáfora, de la narrativa, del símbolo, porque a veces esos símbolos y esas metáforas pueden tener más facilidad de conexión y de comunicación que las 800.000 cifras de sostenibilidad y las estrategias y los pilares de sostenibilidad y los ODS y demás. Hay que saberle contar a la gente, y esos mensajes que son contados desde el corazón, desde la razón y de la emoción, se convierten también en una forma muy poderosa. Y el último, que son, les decía, data telling, truth telling, el tema de symbolic telling. El último es el que ya estamos todos nosotros que estamos aquí en este escenario y en este espacio, que tenemos mucho que contar, y es el storytelling.
ponerle rostro a las historias, ponerle casos que verdaderamente se conviertan en tangibles y no en mensajes etéreos. Con esos 4 temas, yo creo que el desafío es que cada uno desarrolle su propio método de trabajo, pero que al final vayamos midiendo. Por eso te daba cifras, porque para mí una campaña de impacto no puede estar basada solamente en que me pareció que estuvo bonita o que salió en 5.000 likes o tuvo tantos alcances de millones de personas. A mí esas cifras de verdad nunca me han movido. A mí me mueve la cifra cuando tú ves una transformación cultural, cuando tú ves que la gente verdaderamente hace un cambio en la manera como entiende y como se relaciona con su entorno. Y es un entorno donde está la relación con las personas, la relación con el medio ambiente, pero también la relación con los territorios en los que vivimos y en los que queremos crecer y desarrollarnos. Muy bien, les pido un aplauso aquí a nuestros panelistas y así cerramos. El Caribe tiene perrenque, creativo, valiente, caliente, sin equivalente. Tiene perrenque, lo lleva en cada corriente, del tambor al pincel,